a escuchar a través de esa grieta de lo increado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa número 66 de la grieta de lo increado. Nuevamente en compañía de nuestro operador Cristian, el doctor Diego Rodolfo Viegas y el doctor Néstor Fabián Cocinero Berlanda. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Qué romántico vinimos hoy, ¿no? Vio, y el jazz tiene ese saborcito romanticón. ¿Cómo le va, Tienaski? Solamente programa 66, ¿no? Menos mal que no... 66. ¿Llegaremos al 666? No sé. Son muchos programas. Bueno, pero vamos bien por ahora. Sí, por ahora sí. Este es el último programa, Tienaski, porque parece que le mentimos a la gente. No, dijimos que el anterior era el último, ahora decimos que este es el último. ¿Quién sabe si ¿quién sabe? no aparecemos el martes que viene? No, este sí, el último del ciclo 2014, don Viegas. Bien, calculamos que a mediados de enero estaremos volviendo para una nueva jornada. Esta vez nos tomamos unas vacaciones por la fiesta, no vamos a estar, entonces así es. Decidimos, y tampoco dejarlos a ustedes, nuestros queridos oyentes, sin tanto grieta del increado, así que en mitad de enero estamos de nuevo. Bien, romántico Berlanda. Para los fanáticos que nos escuchan desde otras ciudades por YouTube, están esperando el regalo sí, navideño. Señor, el regalo navideño se está por venir. Pasar las vacaciones escuchando tantísimos programas que usted le está debiendo a la audiencia, unos 20 más o menos. Más o menos. Subido a internet. Así que bueno, sí. Tenemos algunas subidas en YouTube y otras en iVoox. Exactamente, vamos a utilizar una nueva plataforma bastante simple también, la pueden escuchar hasta incluso de sus celulares. Deletréelo para Doña Rosa. Para Doña Rosa es www.ivox.com y oox.com. Ahí van a poder encontrar los podcasts de la grieta de lo increado, desde el programa 1 hasta el programa de hoy, para entretenerse cuando no estemos en el aire. Hay algunos programas que definitivamente se han perdido en la grieta, como el número 25, que ese ya avisamos, y algún otro, pero creo que el 98% están ahí. El programa número 50, que lo salteamos porque íbamos a hacer el gran programa en vivo de fin de año. ¿Cuándo se va a hacer? Otra mentira suya, Tienaski. No me acuse, Viegas, no me acuse. Del otro lado de la grieta. Tarda en llegar. No pasó todavía bien, a este lado, no pero se hizo ya. Ya se hizo ese programa, no sé qué preguntas redundantes que hace Viegas. ¿De qué hablamos? No, ya no se acuerda. No recuerdo Todo, porque bandas en vivo, fue una cosa muy linda. ¿No se acuerda de las sorpresas que hubo? El mago con el conejo, ¿no se acuerda? Que sacaba los conejos de la galera. Bien. Las amanitas que cayeron, no se acuerda de nada. No me acuerdo de nada. Memorex, Debe haber estado a Papá bastante Noel. Fuerte la fiesta porque no recuerdo. Si usted estuvo en la barra, claro, nada. por eso no se acuerda. Usted estuvo en la barra, vieja. Claro. Creo que el tercer trago ya no se acuerda Ya no más me nada. acordaba más. Bien, hoy tenemos Uno algo de los relacionado temas, con la Navidad, porque el martes pasado hablamos de un poco de un tema que tenía que ver con los orígenes paganos de la Navidad, que por supuesto las raíces paganas existen. Está muy bien. Y ya lo hemos hablado bastante en este programa. El programa pasado fue... Usted que sabe mucho. Ahora vamos a hablar un poco de la raíz cristiana. El de la cansado Navidad. fue un paso de comedia, perdón, el programa 65, imperdible paso de comedia de la grieta del increado. Usted que sabe mucho, Viegas. A Wiki Viegas. Dígame, a ver si sabe. Si Sí, sabe, lo voy a poner a prueba. Claro, Porque a usted le gusta, usted habla siempre, se jacta de su arbolito. claro. Y yo le pregunto, ¿y el pesebre? Yo no lo armo. Usted no lo arma, perfecto, al pesebre. ¿Y usted sabe cuándo surge la idea del pesebre con los Sí, pastorcitos? y eso todo? surge a partir de San Francisco de Asís. Muy ¿no? bien, 1223. Claro, exacto, Fue el primero sí, que sí. armó un pesebre viviente Claro. y el que básicamente dio
el puntapié a todas las representaciones como están en cuadros y como Hay están en una pesebre. cosa muy interesante es que ni el buey ni el burro y estas cosas que se ponen en el pesebre aparecen en la Biblia oficial, Obviamente. sino que esos animalitos aparecen en algunos de los textos, digamos, apócrifos, que por supuesto no formaron parte de lo que se conoce como la Biblia oficial. Y sin embargo, bueno, todo el mundo sigue armando el pesebre de ese modo clásico, incluyendo el establo, la gruta, los animalitos, el burro y que también tiene eso, se reconoce, digamos, algunas otras paralelismos simbólicos en otras culturas, ¿no? Esto del rey que persigue a los niños, al niño que ha sido señalado por una profecía como que va a ser el niño Dios. Esto ha ocurrido en numerosas otras culturas. El tema de los animales amables se repite también en emperadores chinos, en la biografía de muchos emperadores chinos, entre otros personajes históricos o deidades o personajes legendarios. Qué diferente, porque usted es sabe diferente que- también en la no, pero- escuela. El tema de la maestra. gruta, el No, establo, pero- usted sabe, inconscientemente remite también Usted sabe al que- útero materno, al tema del inconsciente, es decir, símbolos que se repiten en el tema de la estrella, el hecho que nace un hombre Dios y aparece en el firmamento una o varias estrellas, o de pronto varios planetas en el firmamento, y este tipo de cosas se ha repetido con emperadores romanos, se ha repetido hasta con las biografías, digamos, legendarias de algunos filósofos importantes como Platón, Zoroastro y demás. Es decir, que todos esos elementos no son exclusivamente Bueno, cristianos tampoco. Acá, más allá de que no son elementos cristianos, hay que hacer una salvedad. Ahora que usted prende la televisión en esta época y empieza a ver un montón de películas sobre Es verdad. Jesús, sobre la Biblia y demás. Y hay algo que es muy importante tener en cuenta. Normalmente se cree que los evangelios, tanto los evangelios Oficiales, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como algunos de los evangelios gnósticos, mucha gente cree que estamos hablando de textos históricos. Y en realidad estamos hablando de textos que pueden o no tener una base histórica, pero fundamentalmente son textos escritos para proclamar un mensaje que está más relacionado con el tema de la fe y la creencia que con el tema histórico propiamente dicho. Y hay muchos episodios que aparecen en los evangelios que obviamente fueron se insertaron de tal manera en la cultura popular que quedaron grabados a fuego y se toman como un hecho real y un hecho concreto. La realidad es que esos hechos no son reales y que se presentan historias que en realidad, cuando uno hace el análisis contextualizando el momento donde se produjo o donde se supone que estuvo viviendo Jesús de Nazaret en la época, nos encontramos con muchos hechos que en realidad no fueron así. Por ejemplo, ¿dónde le parece a usted que nació Jesús? Y no digo de dónde, porque... Bueno, eso no lo sé, lo que sí sabemos que no nació un 25 de diciembre, obviamente que Está ese es bien, el no, solsticio de invierno, y que justamente lo hablamos en otros programas pasados, incluyendo el programa anterior. La Iglesia recién en el siglo IV, si no me equivoco, coloca, digamos, el nacimiento el 25 de diciembre porque no podían, perseguir, no eran eficaces las persecuciones contra las viejos festivales del Sol Invicto, que ya practicaban la Saturnalia los romanos, o los nórdicos, que tenían una festividad llamada el Yuletide o el Yule. Todavía hoy en día se le llama Yule en los países nórdicos a la Navidad, que es ni más ni menos que el solsticio de invierno en el hemisferio norte, es el nacimiento del sol, ¿no? El sol chiquitito que va naciendo y su luz le va ganando a la oscuridad, pero muy de a poco, hasta el solsticio de verano, ¿no? Pero Nuestro solsticio de invierno sería el 21-24 de Sí, por eso junio, también- que es el Inti Raymi en el Cusco, ¿no es cierto? desde el punto de vista de la fecha, por eso también se sabe que no es el 25 de
de diciembre, porque justamente se habla de que los pastores estaban cuidando sus rebaños y era invierno, no podían estar cuidando los rebaños afuera porque se congelaban y las ovejas tampoco estaban afuera. Más allá de eso, yo le preguntaba, y usted se me fue por la tangente, ¿dónde había nacido? Bueno, ¿dónde es también medio raro? Porque a veces se dice Jesús de Nazaret. Exactamente. Porque vivió en Nazaret, pero nació en Belén. No. Y entonces uno no sabe bien en dónde nació. No. Históricamente, no nació en Belén. ¿Y por qué qué bases históricas tenemos para decir esto? En primer lugar, solamente uno de los evangelios menciona, o Lucas y Mateo mencionan a Belén, pero en realidad los demás siempre se refieren a Jesús como Jesús el Nazareno. En esa época donde el nombre Jesús, por otro lado, era un nombre muy común en esa época porque tenía una tradición, Yeshua, era el nombre como sonaba, tenía una tradición de que significaba la espada de Dios o algo así. Entonces había mucha gente que se llamaba Jesús, y no solamente mucha gente se llamaba Jesús, sino que había distintos mesías. Era una época muy convulsionada en toda Palestina en aquel momento, porque recordemos que Palestina estaba bajo el poder del Imperio Romano. Primero, estaba gobernada por un rey totalmente a favor de los romanos, que es más, despreciaba todo en lo que era el culto y todas las tradiciones judías, que era Herodes el Grande. Uh-huh. Herodes el Grande invirtió mucho dinero para tratar de transformar Jerusalén y todo lo que era la parte de Palestina, que a donde él llegaba, como si fuesen ciudades romanas o ciudades griegas. O sea, es más, invirtió muchísimo dinero para hacer el templo de Jerusalén, pero como una cuestión de quedar bien con los judíos, digamos, para no tener mayores problemas. Tanto Herodes como los sacerdotes del templo, a los cuales Jesús se opone muchas veces, eran prácticamente acólitos romanos, ¿no? Herodes, cuando fallece, se divide, los romanos no confían en los hijos, entonces reparten parte del territorio en 3 de sus hijos. A cada uno le toca una determinada lugar, o sea, le toca la parte de Palestina, Judea o Galilea, pero lo real y lo concreto es que en realidad era muy difícil, o sea, el nombre, para poder identificar a alguien, se lo identificaba con el nombre de su lugar de nacimiento. Por eso Jesús es denominado Jesús de Nazaret. ¿Y por qué aparece Belén? Porque acá hay un hecho que es fundamental tener en cuenta y que quizás los oyentes no lo conozcan. Ninguno de los evangelios está escrito por testigos presenciales de los hechos de Jesús. Ninguno de los escritores era seguidor de Jesús y estuvo acompañándolo en todo su periplo. El primer evangelio fue escrito alrededor del año 70, entre el 50 y 70 después de la muerte de Jesús, después de Cristo. El último, que es el de Juan, que tiene todo un carácter mucho más místico y hay una explicación por eso, alrededor entre el 100 y el 120 después de Cristo. El Apocalíptico. Juan el Apocalíptico también escribió el Apocalipsis. Claro. Y acá viene el detalle de que estos evangelios fueron escritos en lengua griega. El griego era la lengua oficial de parte de esa zona del imperio. Había toda una serie de ciudades palestinas alrededor de Jerusalén, que se llama la diáspora, donde estas ciudades tenían características netamente griegas, netamente romanas. El idioma que se hablaba era el idioma griego, y el idioma que se hablaba, el pueblo, la parte más baja de donde surgió Jesús, hablaban el arameo. Es decir, que los evangelios fueron escritos 70 años después de la muerte de Jesús, en griego, con influencia griega, y el mensaje que en su momento se transmitió Jesús de Nazaret, lo que uno puede encontrar para los propios judíos, que era un mensaje total y absolutamente de celo. Del celo tenía que ver con todos aquellos judíos que tenían un celo por su propia tierra, por su propia cultura y demás, y aborrecían la invasión extranjera.
Esto no tiene nada que ver, eran celotes, pero esto no tiene nada que ver con el partido celote que surgió a posteriori, porque muchas veces también se confunden los celotes y demás. En realidad, un celote era aquel que tenía celo por la tradición judía y por el pueblo judío. Después surge un partido político celote que es después de la rebelión, aproximadamente también después del año 70, después de Cristo. Ahí surgen los celotes como partido en franca oposición a los romanos. ¿Y por qué le digo esto? Y esto es importante, porque cuando cuentan la historia, justamente de Jesús, están contando una historia que ya se sabía. O sea, es decir, que había alguien que había predicado, que se llamaba Jesús, que había muerto, y se contaba la historia de que había resucitado, pero se le agregan toda una serie de condimentos para poder transformar a este Mesías en el verdadero Mesías. Por esa época en Palestina, estamos hablando en el año 1 de nuestra era, podríamos decir, pululaban Mesías por todos lados. Uno pateaba una piedra y salía un Mesías, donde de pronto justamente se levantaban en contra del Imperio Romano, y la mayoría de ellos eran ajusticiados y no llegaban a ningún lugar. ¿Cuál es la diferencia que aparece en el relato del Mesías como Jesús de Nazaret? Aparece una diferencia crucial y no conocida hasta ese momento dentro de lo que es las tradiciones judías, pero sí dentro de lo que eran tradiciones más griegas o tradiciones más antiguas como tradiciones egipcias, que es el tema de la resurrección. Jesús, como Mesías, libertador, rey de los judíos, fracasa, al igual que cualquiera de los otros Mesías, porque es ajusticiado, no hay ninguna revuelta, Israel sigue perteneciendo bajo el yugo romano. Pero había que dar otra transformación y había que hacer otra cosa también. Había que transformar a uno de los tantos Mesías que aparecían por la época, había que transformarlos también en alguien que no solo era único, sino que también había terminado triunfando sobre los romanos, en definitiva, y había que unificar y universalizar el mensaje. De ahí que se introduce en estos evangelios, escritos 70 años después del ajusticiamiento de Jesús de Nazaret, introducen que estos condimentos como que resucitó al tercer día. Esto todo se narra todo en los Hechos de los Apóstoles, también fue escrito en 90 después de Cristo. Un poco seguramente bajo la influencia de muchas de estas religiones mistéricas. Totalmente. Que de hecho Alejandría también era toda una zona helenizada y donde había todavía mucha influencia de los misterios de Isis y Osiris. Y también estaban los misterios de Mitra en Roma, siglo II, III, donde justamente todos estos cultos mistéricos que eran muy populares tenían una figura principal o una deidad o una figura que siempre moría y renacía, ¿no? Esto por supuesto que está en relación con sociedades agrícolas, donde justamente la visión de la naturaleza que muere pero renace nuevamente, digamos, era fundamental, porque vivían justamente de las siembras, de las cosechas, y el paso de las estaciones era muy importante, ¿no? En la época invernal todo muere, pero luego en la primavera todo renace. De hecho, Pascua, por ejemplo, es la primavera para el hemisferio boreal y demás, y así muchas de estas festividades cristianas están todavía hoy en día superpuestas a antiguos festivales paganos que tenían que ver con el paso de las estaciones, digamos, y de las cuestiones cósmicas, pero astronómicas, pero también agrícolas. Y justamente a Jesús se lo imbuye, se lo instituye de un montón de elementos que estaban en estos otros dioses solares como Mitra, Balder y tantas otras deidades que eran dioses que morían y resucitaban, bien deidades de las sociedades que tienen ciclos agrarios, y hasta también elementos solares han sido instituidos alrededor de la figura de Cristo.
no hay más que ver algunas iglesias, algunas imágenes de un Cristo muy rubio con un disco solar refulgente en su, digamos, en su cabeza, casi como cualquier deidad romana del sol invicto, ¿no? Remitimos a los, entre paréntesis, remitimos a los oyentes a los programas 18 y 19 de La Grieta, donde profundizamos ese especial de 2 programas sobre este tema de Jesús y el mito de Jesús particularmente. Uh-huh. Fíjense ustedes que yo me quedé en contestarle el tema del lugar de nacimiento. Solamente en Mateo y Lucas, que estamos hablando que se escribieron alrededor del 70 o 90 después de Cristo, insisten en que Jesús no nació en Nazaret, aunque solamente la palabra Belén aparece ahí al principio cuando habla del lugar de nacimiento y después no lo nombra nunca más a Belén, pero tendría que ser Jesús de Belén, pero en realidad siempre se aparece como Jesús de Nazaret. ¿Por qué debía nacer en Belén? Porque para investir a este Mesías, que en realidad era uno de los tantos Mesías que había por la época, había muchísimos, como decía anteriormente, había que, como justamente se tenía que diferenciarse de los otros Mesías, había que darle un origen, si se quiere, sagrado. Tenía el Mesías, que iba a libertar a Israel, descendía del rey David, y debía nacer en la ciudad de David. La ciudad de David era Belén. Claro. Nazaret era una pequeña aldea de 100 habitantes, que ahí nació, eran todos, la mayoría campesinos que trabajaban la tierra de grandes terratenientes, judíos ricos y romanos, pero el hecho de ponerle el nacimiento en Belén y adornarlo con todas otras cosas, como usted hacía referencia, tiene que ver porque debía ser del linaje del rey David para transformarse justamente en un Mesías verdadero, ¿no? Claro. Sí, esta información te habla de un líder revolucionario que pudo o no haber existido junto con muchos otros que había dando vuelta, pero en concreto, por ejemplo, 2 autores muy conocidos, Freke y Gandhi, proponen en este libro, que es un libro de cabecera, Los Misterios de Jesús, proponen justamente una hipótesis muy audaz, y que es que el cristianismo primitivo surge de grupos judíos helenizados, y sobre todo en Alejandría, que intentaron crear un nuevo culto copiando, tomando muchos elementos de las religiones mistéricas que estaban muy de moda por aquel entonces. Entonces necesitaban también un Dios que muere y resucita y todos los otros elementos. Así lograron, fundar un culto mistérico, un culto del cual nacerían las primeras iglesias cristianas, que para estos autores fueron gnósticas. Y después estos autores dicen que el literalismo cristiano, es decir, aquellos jerarquías que luego dijeron que Jesús era una persona de carne y hueso, que nació, y todo esto fue posterior, y después cuando la iglesia llega al poder, entonces ahí ya en la Edad Media ya se empiezan a buscar, pruebas materiales, y entonces aparecen todas las famosas reliquias, como por ejemplo, que la mayoría obviamente se sabe que son falsas, más allá de la devoción que puedan causar, tiene que ver con la fe, esto no tiene que ver con lo concretamente histórico, ¿no? Entonces aparecen las astillas de la cruz, que todas las iglesias tienen alguna astilla de la cruz, o en la Edad Media aparecían pañales del bebé Jesucristo, y muchas iglesias decían tener el pañal auténtico y demás, es decir, aparecen todas las cosas auténticas de una historia que fue armada posteriormente, ¿no? Pero para el cristianismo gnóstico no hacía falta que existiera un personaje de carne y hueso, pudo o no haber existido, porque lo que interesaba era justamente el mensaje gnóstico, o sea, el mensaje de conocimiento y de sabiduría, que es que existe un mundo trascendente. Algunos de los colegas mesías de Jesús eran Judas el Galileo, Menahem, Simón Bar Giora, Simón Bar Kojan y otros más que habían tenido la cuestión de autoproclamarse Mesías
y también justamente procurar el reino de Dios en la tierra, porque esa es la diferencia que aparece después con el cristianismo, con este tipo de cristianismo, donde en vez de instaurar el reino de Dios en la tierra, que era que tenía que ver con la cuestión de la liberación de Israel del poder romano, aparecen que el reino de Dios en realidad está en los cielos, aunque si existió Jesús, los escritos de Jesús o los dichos de Jesús hablan de un reino en la tierra. Y le voy a preguntar una cosa, usted también llega con su sapiencia. ¿Qué pasa el 28 de diciembre? El Día de los Santos Inocentes. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué se dice de Santo Inocente? Y porque dicen que el emperador el romano, no el emperador, sino el rey, digamos, el rey, Herodes. Herodes, enterándose que había nacido un niño que podía llegar a sacarle el trono, manda a matar a todos los primogénitos, ¿no? Y por eso la familia de Jesús huye a Egipto. Usted sabe que no matar a todos los menores sí, pero usted años. Sabe que no existió. También no, obvio que no existió. No existió esa matanza. Y obvio que no existió. Sí, pero usted me dice obvio. Y yo le digo que es obvio porque históricamente no existió. Además es ridículo que un recién nacido y que sí, pero usted me habla del sentido común. Yo le puedo hablar de datos históricos. Desde el punto de vista mitológico, porque también existen otras matanzas de niños en otras culturas, en otras situaciones históricas. No es la única la que figura. Pero yo le voy a dar dos datos históricos. El primero, que Herodes no era si bien tenía mucha amistad con el Imperio Romano, no era muy querido por los historiadores de la época, y uno gran historiador de toda la historia judía, si bien después terminó viviendo en Roma y demás, que fue Flavio Josefo, digamos que cuando le podían dar un palito a Herodes se lo daban en alguna de las cosas que hacía. Una matanza como la descripta no sería un palito, sería un palazo terrible y sería un argumento totalmente interesante para plantear de que el tipo estaba completamente loco, etcétera, etcétera. Flavio Josefo en ningún momento habla de la matanza de los primogénitos. Pero ¿sabe dónde hubo otra matanza? Y que está perfectamente relacionado con el Antiguo Testamento y con esta idea de transformar a Jesús en el nuevo Mesías y aquel que va a salvar al pueblo de Israel y demás. ¿Sabe dónde está? ¿Dónde hay una matanza de primogénitos? ¿Sabe dónde hay? ¿Dónde hay? La matanza de primogénitos está ni más ni menos que en el Antiguo Testamento. Claro. Cuando el faraón manda a matar también a los primogénitos. Entonces, exacto. Por eso... Es un tema mitológico. Por eso lo meten en una canastita a Moisés, y después lo recogen en el Nilo, las que son las sirvientas del faraón, y termina siendo hermano de Ramsés II. O sea, en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un antecedente de esto. Y también es un tema mitológico que aparece con sus distintas variantes, inclusive en un mito hindú, por ejemplo, cuando Kamsa, que es un tirano, el tío de Krishna, también se entera que va a ser un personaje divino y eso estaba en las profecías, e intenta asesinarlo a su propio sobrino, ¿no? El tirano Kamsa, que no lo logra, por supuesto, ¿no? Esta historia también aparece en otra versión en el mito griego, de los antiguos griegos, de Zeus, que quiere ser, digamos, va a ser asesinado por su padre Cronos, y su abuela Gea, la tierra, lo envuelve, digamos, lo disfraza le da una piedra envuelta en un pañal a Cronos. Cronos se come al niño, pero en realidad está comiendo una piedra envuelta en un pañal, y con eso lo engaña y logra el nacimiento. Es decir, esto de que hay un tirano, un personaje con poder que persigue a uno o a varios infantes, se repite como tema mitológico. Por eso es muy interesante, ¿no? La Biblia está llena de esos temas, diríamos mitemas, ¿no? Temas mitológicos, estos mitemas que después lo encontramos en algunas otras culturas. Interesante, ¿no? Porque debe estar en alguna cosa recóndita ahí de la mente humana en general, del género humano, porque son temas que se repiten en distintas historias. ¿Y quién lo mató, Jesús? Bueno, se supone que lo mata el Imperio Romano.
No se supone que lo Por mata el sus Imperio Romano. delitos, Siempre se digamos. pensó, a tal punto que por eso fueron expulsados los judíos y fueron perseguidos y demás. Ah, bueno, usted, claro. Hasta el amigo Mel Gibson en la película. Claro. Pues Bueno, no sé cuál es la cristiano, película esta que hizo, que no la vi, por cierto, Sí, porque yo me tampoco pareció la quise demasiado. ver, Yo tampoco la vi. Habla de que lo mataron los judíos. En realidad a Jesús lo mata el Imperio Romano, como usted bien dijo. Claro. O sea, y el Imperio Romano no mataba a cualquiera, y mucho menos mataba a alguien con la pena de crucifixión. Solamente mataba con la crucifixión porque los cadáveres de aquellos que eran crucificados quedaban expuestos completamente, nadie lo bajaba ni lo llevaba a un sepulcro como pasó con Jesús y lo que dice el Evangelio. Obviamente si lo bajaban y lo metían en un... Si no lo bajaban y lo metían en un sepulcro, no podría haber un sepulcro vacío y una resurrección, que fue lo que se escribió, claro, 70, 90 años después. A los que castigaba el Imperio Romano por sedición, era aquellos que se oponían al Imperio Romano, lo crucificaban y lo dejaban colgado una vez que morían, para que todo el mundo lo viera como lo iban devorando las aves carroñeras, los perros y demás, porque era justamente la forma de demostrar que nadie podía oponerse al imperio. Y lo que le ponen arriba, que se llama Titulus, el famoso cartelito de INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, otra vez aquí aparece la acepción, no Jesús de Belén, sino Jesús Nazareno, rey de los judíos, en realidad no es un cartel que le ponen como... identificatorio y demás, sino que le ponen el cartel porque es justamente por lo cual fue condenado. Fue condenado por autoproclamarse rey de los judíos, que no podía haber rey de los judíos porque había un emperador romano. Un gobernador romano. Así que lo mata por sedición el Imperio Romano. Después del tema musical vamos a seguir con la parodia y lo que no existió tampoco de el famoso lavado de manos, que habló 3 veces con Poncio Pilato, y el bueno de Poncio que se lavó las manos y dijo, me lavo la mano con la sangre justo cuando a Poncio no le importaba un pito de los judíos. No, lo único que le importaba al Imperio Romano era que pagaran el tributo. Después había... No, pero aparte Poncio Pilato era bravo. Había un monumento al Dios universal y chau, y cada uno le rezaba al Dios que quisiera, mientras al César lo que es del César, mientras vos pagaras los impuestos. Y ahora vamos a hablar de esa famosa frase también. Vamos al tema. ¿Cómo impactan los fenómenos culturales en nuestra sociedad? Reflexioná con nosotros en La Grieta de lo Increado. ¿Cómo impactan los fenómenos Viegas? ¿Cómo impacta? Los fenómenos culturales. Acabamos de escuchar... Reflexiona con nosotros. En la grieta de lo increado. Moin. ¿Le gustó, Viegas, lo que escuchamos? Sí, Personal Jesus, ¿no? De la banda de Depeche Mode. Yo le quería preguntar... Cada uno tiene su Jesús personal, y Berlanda también tiene el suyo propio. De pequeño era muy fanático de esta banda. Sí, ¿y qué pasó después? Sigo siendo, pero... Después se cruza... ¿Lo vio en vivo? No. No. Es una banda que me quedó pendiente. Pero espero que vuelvan alguna vez. A lo mejor. Después se cruzaron las cruces de Black Sabbath por el camino y bueno. Ya, fue para otro lado. Le pregunto, Viegas, ¿Depeche Mode califica o no califica como New Romantic? No como New Romantic, pero sí es más de la misma época. Era un poco más oscuro, ¿no? Calificaba para... No, pero muy... para los fanáticos incluso una cuestión bastante religiosa, ese tecno, sobre todo el de los primeros álbumes. Sí, a mí, también me gusta mucho. Mi favorito es Black Celebration. ¿Usted sabe por qué? Nosotros hablábamos recién de cuándo se habían escrito los evangelios. Sí. ¿Y usted sabe qué pasó antes de que se escribieran estos evangelios? ¿Qué había pasado? Que es un hecho que es bastante importante dentro de lo que es la historia, porque da lugar a que uno puede interpretar un montón de cosas. No sé qué pasó, pero supongo que la memoria de ese supuesto líder revolucionario, o por lo menos defensor de una identidad y con un mensaje determinado para esta gente que estaba sojuzgada por
por los romanos, debe haber perdurado estos 70, 100 años en la memoria para que luego se escribieran los evangelios, ¿no? No, en realidad lo que pasó después, cuando fue la época que se escribieron los evangelios, es que había habido una rebelión judía y había sido total y completamente arrasado Fue Jerusalén la destrucción del templo y la de destrucción Jerusalén. del templo de Jerusalén por Tito. Es decir, que los judíos y la religión judía y sus mesías habían desaparecido de la faz de la tierra. Los judíos que todavía tenían la idea del mensaje de Jesús eran judíos que tenían esta concepción más universal y que estaba más imbuida de lo que usted decía, de todos los cultos mistéricos y demás, y había que escribir de manera tal que quedara no solamente borrada toda idea de que el mensaje de Jesús tenía algo que ver con la política, sino que había que universalizar el mensaje y además había que eximir a todos los romanos de que los romanos en realidad lo habían matado a Jesús. Lo que lo habían matado eran los propios judíos que tenían otra idea más revolucionaria. Había que quedar bien con Roma, había que quedar bien con Roma y de esa manera también estas dos... Después de semejante aplastamiento, ¿qué le pareció? Claro, entonces estas dos ideas que había del cristianismo, había dos iglesias en aquel momento cuando muere Jesús, la iglesia comandada por Pedro, Santiago y Juan, los hermanos de Jesús, que hablaba de una iglesia netamente, seguía sosteniendo el perfil revolucionario del cristianismo, y otra iglesia que empieza a formarse por gente llegada de todas estas ciudades helenizadas, que siguen confluyendo, antes de que se produjera la destrucción de Jerusalén, me refiero, ¿no? Que seguían confluyendo a Jerusalén. Una de estas otras... Serían gentiles. Por eso el mensaje de los evangelios en realidad va escrito en griego hacia los gentiles y no hacia los propios judíos. Entonces, no solamente lo hacen quedar a los romanos como que no lo habían matado, sino que lo hacen quedar a Poncio Pilato como un tipo conciliador, un tipo que dice me lavo la mano con la sangre de este justo. Y Poncio Pilato era uno de los peores regentes romanos de la época, a punto tal que se levantó una nota de queja por cómo justamente cualquier rebelión o cualquier cosa media rara barría y mandaba a asesinar a todo el mundo. Es decir, que la imagen de un juicio 2 veces preguntándole, tú eres el rey de los judíos, me lavo la mano... No encaja con los datos que se tienen de Poncio Pilato. Exactamente, no existió. Tipo brutal. Directamente ni lo debe haber mirado a los ojos para mandarlo a crucificar por sedición. Hay pasajes del Antiguo Testamento donde habla claramente de que le decía, bueno, a los sacerdotes, no encuentro ningún pecado en este hombre, oposición y demás, y nada que ver. O sea, el solo hecho de haber entrado como entró, como dice la historia que entró, hubo 2 o 3 hechos que fueron fundamentales para que a este Jesús de Nazaret, este Jesús histórico, más allá de todo lo que después lo fuera a transformar en Jesús el Cristo o Jesucristo, que fue todo por obra de Pablo, que Pablo se jactaba de él también ser un discípulo porque lo había visto a Jesús en una revelación mística. Claro, sí. No había estado, pero él decía, no yo soy el discípulo, pero tuvo una revelación. Hubo 3 o 4 hechos fundamentales. Primero entró en Jerusalén, Hosana al hijo de David, con el burrito, cumpliendo unas profecías también, que eso aparentemente sí fue planeado, entrar en un burro porque estaba en el Antiguo Testamento que el nuevo Mesías, el rey de los judíos, va a entrar montado en un burro y no va a entrar con capas y demás. El otro hecho fue justamente entrar al templo, que era el nido de víboras, como él le llamaba, donde estaba totalmente manejado por los sacerdotes en connivencia con Roma y se pagaba tributo y sacrificio, entonces entró a patear todo y rompió todo, lo cual era una clara demostración de decir esto no tiene nada que ver con la verdadera fe judía, no cristiana, que tiene que ver como Dios, el único rey y dueño de toda esta tierra. Y justamente empezar a movilizar gente. De hecho hay un dato que muchas veces en los evangelios, se pasa por alto en las iglesias, que es cuando lo prenden en Getsemaní, estaban armados todos los discípulos. De hecho, Simón Pedro saca una espada y cuenta la leyenda que le corta le corta la oreja
al mayordomo del Sanedrín. Estaban todos armados porque justamente era un movimiento revolucionario, ni más ni menos. Y hay otra frase que define todo, cuando justamente, de la que hacía usted referencia antes del tema del César, cuando llega ahí al templo que lo interrogan para que pise el palito, digamos, y le dicen si está bien dar tributos al César, lo cual lo ponía justamente en una encrucijada a Jesús. ¿Por qué? Porque si decía que sí, estaba avalando al Imperio Romano. Si decía que no, automáticamente lo prendían de la pestaña antes de que pudiera decir nada, porque estaba diciendo no den tributo al César porque no es el verdadero rey de esta tierra. Entonces hay una famosa un famoso versículo de los Evangelios que también estuvo mal traducido, o sea, encima que se escribió tarde, que pudo haber relatado algunos hechos, algunas frases reales, se fue tergiversando también. Que es el famoso tema cuando el fariseo le pregunta, ¿está bien dar tributo al César? Entonces Jesús agarra una moneda, un denario romano, se lo muestra y le dice, ¿de quién es esta imagen? La imagen del César. Entonces la frase dice, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en realidad usted sabe que no estaba escrito así, no era así la frase. ¿Y cómo era la frase? La frase, que está mal traducida, en realidad decía, y ahí cobra sentido completamente esta expresión y termina siendo una expresión encriptada de un mensaje revolucionario, porque la frase significa, de acuerdo al verbo que está empleado en esa oración, devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es muy distinto el concepto de dar que devolver. Yo tengo la moneda con la cara del emperador y le devuelvo esto que es tuyo. A mí no me pertenece, yo te lo devuelvo. No tiene nada que ver conmigo, porque tiene la imagen del César, entonces te lo devuelvo. Y devolver a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué era lo de Dios, de acuerdo a todo lo que era la tradición judía? La tierra. Era la tierra de Jerusalén, la tierra de Palestina. Entonces era devolverle esta moneda que no tiene nada que ver con nosotros, dásela al César, pero a nosotros devolvernos lo que es nuestro, lo que es de Dios, la tierra prometida, la tierra de Jerusalén. Un claro mensaje revolucionario que justamente fue también lo que después sí lo terminó llevando a la crucifixión. Y después cuántos otros mitos se fueron construyendo alrededor de esta figura con los siglos, ¿no? Totalmente. La Virgen María. Virgen María que quedó embarazada de Jesús. Casi ni está mencionada en la Biblia. Ni está mencionada en la Biblia y toma relevancia mucho después, cuando ya la religión ya estaba formando parte del imperio, y que lo tuvo a Jesús o lo concibió entre los 12 y los 13 años. Y usted sabe otra cosa, vio que para ustedes, de acuerdo a lo que dice la tradición, que no por ahí dice muy brevemente un parrafito en algún evangelio, José, que aparece muy poco en la Biblia, ¿era un viejo o era un joven? Uno tiene la imagen de que era un joven carpintero. No, la imagen en realidad... Usted la tiene porque no sabe nada. Mucho no. Usted no hizo catequesis, no tomó la comunión tampoco. Sí, tomé la comunión y la confirmación, todo eso. ¿Lo cachetearon, Vigas? ¿Vino el obispo a cachetearlo? Bueno, sí, pero no se acuerda nada entonces. No, el sacerdote, me acuerdo mucho de que hicimos la comunión en la iglesia de San Miguel porque después dejó los hábitos. Claro, le dio la comunión a usted y dejó los hábitos. Sí, dejó los hábitos y se casó y me parece que fue muy sincero. Otros siguen adentro, ¿no? Le dio la comunión a usted y después se fue. Ya está. Se fue, se casó. Acá me retiro, dijo. No sé qué será de la vida, pero muy buena persona. Bueno, la cuestión es que la tradición dice que José era un viejo. Y se había casado con una joven. En esa época, ¿sabe cómo era el matrimonio judío? Ya que tampoco habría podido hacer mucho, digamos. Si no intervenía Dios ahí. No, parte del tema tiene que ver con eso, pero ahora le explico. No sé cuánto viejo sería. Ahora le cuento. En primer lugar, ¿sabe cómo era el matrimonio en aquella época? Usted daba en matrimonio a su hija, generalmente entre los 12 y los 13 años, se la daba al que iba a ser el esposo. Durante un año vivían en casas separadas, pero estaban, digamos, como que estaban comprometidos ya.
hasta que después de pasado el año se iban a vivir juntos y ahí, digamos, se producía también el esposo se hacía responsable de esa mujer, que el padre le entregaba a esa hija, y además, no solamente eso, sino que la mujer, como debería ser, obedecía completamente al marido, no podía ni abrir la boca ni decir nada, todo lo que decía el marido... Palabra santa. Palabras santas. Qué retrógrado eso, Berlando. ¿Eh? Qué retrógrado. No, deseo. Ojalá fuera así. Claro, No, usted claro. no digo lo que está hablando. Bueno, pero por eso digo deseo. Parece ser que la historia lo pinta cuando después volvemos a repetir esto, que es muy importante. Los evangelios se escriben a partir del año 70 después de Cristo, después que Roma había terminado, había destruido y borrado del mapa Jerusalén y el templo de Jerusalén y demás, o sea que había que dar todas las cositas bien adornadas. Y María también tenía que tener, como usted dijo, un embarazo virginal. Claro. Y si la imagen Otro tema popular de alguna manera era que José era un hombre joven, obviamente iba a caer, más allá que por ahí se habla de los hermanos de Jesús, mítico. Claro, iba a quedar como que, bueno, no Claro. fue tan virginal. Exactamente. Entonces había Pero que si era transformarlo en viejo. un viejo. No había Viagra en esa época Claro, y la concepción tenía que venir de otra manera. claro. Esto es historia, no estoy hablando, por más que lo digamos así en tono jocoso, no tiene que ver con una falta de respeto, sino para darle un tono más ameno al programa, sí. pero son datos 100% históricos que lo pueden conseguir en cualquier bibliografía fuera de lo tradicional, ¿no? Pero en realidad está basada en datos arqueológicos, datos históricos y demás. Sí, sí. Hay mucho más, obviamente, Sí, para hay esto. mucho más, hay mucho más. Por ejemplo, se duda de los... La historia del nacimiento es Claro. altamente mitológica. Totalmente, y se duda también de los Reyes Magos, ¿eh? No, ni hablar, ya hablamos. Ya hablamos. ¿Se acuerdan? 17, 3 18. de los Reyes Magos. Y ahí incluso atisbamos un poquito las cuestiones gnósticas y chamánicas. Ajá, el cuarto con rey influencias mago. del mazdeísmo, del tema de los Reyes Magos. Que algunos dicen que eran 12 incluso, porque no se habla del número de magos, sino del número de... En la Biblia solamente se menciona el número de regalos, digamos, de los obsequios. Pero usted sabe Que eran 3, pero no el número de magos. Podrían haber sido 8, 12, 15. solamente un evangelio hace mención a los magos. ¿Y sabe cuál es una de las teorías de por qué quieren representar los magos venidos de Oriente? Que el mensaje era un mensaje universal. Y que iba también a Oriente y que iba también a los gentiles y demás, porque o ahí un se poco produjo. también en una época, digamos, de competencia con otras religiones similares y con otro gnosticismo también, el mazdeísmo y demás. En algunas zonas de Medio Oriente, bueno, estos personajes aparecen un poco como el mundo pagano que se arrodilla ante el nuevo Dios, ¿no? Bueno, Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Una pregunta que acá la gente pregunta, Viegas, son varios los que están preguntando, si va a haber puertas abiertas para ir a conocer su arbolito Puertas o va a abiertas, cobrar no. entrada. No, pero en cualquier momento podemos hacer la foto. La foto con el arbolito y con yo no armo el pesebre, pero tenemos 50 pesos la foto con el arbolito. Tenemos Y 150 con la tenemos firma. el Elbeth también. Village, Sí, sí. tenemos la aldea de duendes en reemplazo del pesebre. Entonces ya están todos los Y con la idea del dueño, duendecitos y del dueño, ¿de dónde cuánto sale la foto? Foto con duende, no, viene incluida. Viene foto bien del duende, incluida. foto con el cascanueces, el nutcracker, y foto con el arbolito. Todo O sea eso que usted en un tiene combo, el digamos, arbolito y en vez de pesebre tiene unos duendes jocosos ahí dando duendes vueltas. jocosos. Muy ¿Sabes lo que bien. me dijeron? ¿Qué le dijeron? Me dijeron que justamente en esta casa de... Bueno, total, en esta casa de hamburguesas, Sí, McDonald's, sí. vienen los muñequitos de Diego Vía con su arbolito. Cuando usted compra el combo. En la cajita feliz. Y En la, los ca- otros- en la cajita Especial feliz. de Navidad, Especial de Navidad, la cajita Dorna feliz. de- Y los Sí. otros gnomos. En la Sí. cajita feliz se llama feliz porque viene con la manita muscaria. Yo le voy a decir algo también, antes que me olvide. El fin de semana tuve la oportunidad de estar cara a cara con la colección de muñequitos Jack del doctor Ah, sí. Néstor Fabián Berlanda. ¿La vio? Y debo decir que lo supera Impresionante. Sí, ampliamente. seguro, Hay seguro. una Yo colección no tengo tanto. impagable. Lo tengo acá, Bifofó, Miliki y Fofito. Uy, espectacular. Bueno, Está publicado en Mercado Libre. ¿En serio? ¿Lo busca por Publicado Mercado? en Mercado Libre. Ya lo- Sí, ya lo sí. vendió. Y los precios, Sí, no, lo sacó pero encima. los precios que vimos da como para venderlo, le puedo Y asegurar. acuérdese de Pisulino, ese sale
Sí, tengo que buscarlo, no sé dónde anda. Pero... No, Antifaz y Anteojitos salen a muy buen precio en el Mercado Libre. Tiene Baki también. Lo tengo igual, sí, de plástico. Después lo vamos a ver. ¿Por qué me dijo que tiene? Lo tengo a Neurus, Pucho, Serrucho y Larguirucho no en nada plástico. por la foto en la aldea navideña, en la cabaña. No es negocio, Fernando, eso para usted. No, pero yo dejo fotografiarse con Gaby Fofimili. Bueno, eso sí. Bueno, feliz Navidad, mejor año nuevo para todos. Nos reencontramos, Dios mediante, a partir de la segunda quincena. Sí, estaría bueno empezar el martes 13. Martes 13 de enero. Martes 13 de enero. No te cases ni te embarques, pero sí, escuchá La Grieta del Increado, edición 2015. Renueve, por favor, Chinaski, su promesa para la gente que Yo, no nos puede escuchar en vivo. el doctor Raimundo Chinaski, prometo. Raimundo. Solamente 2 programas para coleccionistas. Después, En el programa 66 ya está. es donde se dice el nombre de pila de Chinaski. Y en otro más perdido por ahí, que ahora que estén todos subidos. Es como la T de James T. Kirk. Mire, cuando hagan homenajes y hagan preguntas hacia los fanáticos. R. Chinaski. ¿En qué programa Chinaski dijo que se llamaba en el 66. Bien. Se ganan premios. Van a estar todos los audios que tenemos. Lamentablemente algunos se han perdido, muy poquitos. Van a estar todos para que pasen las fiestas escuchando La Grieta del Increado. Van a estar tanto entonces en iVoox, sí, señor, en audio, como en YouTube con algunas imágenes muy lindas. Así es. Para todos. ¿A partir de cuándo? ¿El 25 de diciembre? ¿El 24 de la noche? El 24 de la noche. Y bueno, a lo mejor, sí, ponen el pastito y el agua para Reyes, habrá alguna otra sorpresa. Bien. Nos vamos entonces, hasta el año que viene. Chau. Chau.